Introducción. El derecho penal, en su función reguladora de la convivencia social, ha sido concebido como un instrumento de última ratio, reservado exclusivamente para la protección de bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que, por su gravedad y trascendencia, requieren una respuesta sancionatoria por parte del Estado. Esta concepción se fundamenta en los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y mínima intervención, cuya observancia no solo garantiza la coherencia del ordenamiento jurídico, sino que también preserva las libertades individuales y los márgenes de autonomía personal. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha evidenciado una creciente tendencia a expandir el uso del derecho penal hacia esferas que tradicionalmente estaban reservadas al ámbito civil, familiar o administrativo, especialmente cuando se trata de situaciones etiquetadas como violencia. En este contexto, el presente libro se plantea como una contribución analítica y reflexiva sobre los límites jurídicos de la noción de violencia, particularmente en el marco de la Ley número 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Lejos de cuestionar la necesidad de proteger los derechos de las mujeres frente a las múltiples formas de violencia que históricamente las han afectado, el objetivo es delimitar con precisión aquellas conductas que, si bien pueden resultar conflictivas, disfuncionales o incluso reprobables desde una perspectiva moral o social, no configuran necesariamente un ilícito penal conforme a los estándares del Estado de Derecho. Este esfuerzo se enmarca en un principio rector del sistema democrático, la legalidad como límite infranqueable de la acción punitiva del Estado. Todo ejercicio de la ius puniendi debe partir de una conducta previamente definida por ley, con los elementos objetivos y subjetivos que exige la teoría del delito. El riesgo de ampliar arbitrariamente el concepto de violencia, sin atender a su contenido jurídico específico, no solo debilita el sistema penal, sino que además expone a los ciudadanos a situaciones de vulnerabilidad institucional, donde el solo señalamiento o la percepción subjetiva pueden conducir a procesos penales sin el respaldo normativo que exige la Constitución. Uno de los fenómenos que se analizan en profundidad a lo largo del libro es la hiperinflación conceptual del término violencia, entendida como la tendencia a etiquetar como violencia penalmente relevante cualquier conflicto interpersonal, tensión doméstica, desacuerdo emocional o acto de malestar, sin considerar si dicha conducta se subsume de manera estricta en un tipo penal previamente establecido. Esta expansión del concepto no solo genera inseguridad jurídica, sino que también diluye los esfuerzos destinados a combatir la violencia real y estructural que sufren muchas mujeres, desviando recursos institucionales hacia casos que carecen de sustento legal. En esta línea, el texto expone y desarrolla 5 manifestaciones concretas de los riesgos derivados de esta expansión conceptual. 1. Judicialización de lo cotidiano. La vida en sociedad está atravesada por conflictos, desacuerdos, frustraciones y situaciones que, aunque pueden ser emocionalmente intensas, forman parte del ámbito normal de las relaciones humanas. En una comunidad plural, donde convergen distintas culturas, valores y formas de vida, es natural que existan divergencias de criterio entre las personas. Sin embargo, cuando estos hechos se transforman automáticamente en denuncias penales, sin un examen riguroso de la legalidad ni de la tipicidad de la conducta, se incurre en una judicialización de lo cotidiano. Este fenómeno no solo sobrecarga innecesariamente al sistema penal, sino que también introduce el poder punitivo en espacios que deberían ser regulados por la ética, el diálogo o los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La consecuencia es un deterioro del tejido social, un aumento de la desconfianza entre las personas y una percepción distorsionada de la justicia, que deja de ser un instrumento de protección para convertirse en un medio de confrontación permanente. 2. Criminalización del disenso o conflicto sano. El debate, la crítica, la discrepancia y el ejercicio del disenso son elementos consustanciales a toda sociedad democrática. El pluralismo implica la posibilidad de disentir, de no estar de acuerdo, de expresar opiniones divergentes y de confrontar visiones del mundo sin que ello constituya, por sí mismo, una forma de violencia. No obstante, en algunos casos, se observa una tendencia preocupante a criminalizar el disenso, especialmente en el ámbito de las relaciones familiares o de pareja, donde cualquier expresión de desacuerdo puede ser percibida como ofensiva, agresiva o violenta, aun cuando no exista ningún elemento de coerción, amenaza o daño efectivo.
Esta confusión entre conflicto legítimo y violencia penal erosiona las bases del debate razonado y convierte al derecho penal en un instrumento de control emocional. En lugar de fomentar el diálogo, la comprensión y la mediación, se promueve una lógica punitiva que responde a percepciones subjetivas, dejando de lado el análisis objetivo y técnico que exige el proceso penal. 3. Afectación al principio de presunción de inocencia. Uno de los pilares del Estado de Derecho es el principio de presunción de inocencia, consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución Política del Estado. Este principio establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial ejecutoriada, dictada en el marco de un proceso justo y con pleno respeto a las garantías procesales. Sin embargo, en algunos contextos vinculados a la aplicación de la Ley número 348, se ha observado una inversión de la carga de la prueba, donde el denunciado debe probar su inocencia para evitar medidas restrictivas de derechos, como la exclusión del hogar, la pérdida de contacto con sus hijos o el inicio de procesos penales que alteran profundamente su vida personal y profesional. Esta dinámica, si no es corregida, puede dar lugar a abusos del sistema penal y vulneraciones directas a los derechos fundamentales de los imputados. 4. Riesgo de denuncias falsas o instrumentales. El derecho penal, por su naturaleza represiva, debe ser utilizado con extrema cautela. La posibilidad de utilizarlo como mecanismo de presión, venganza o ventaja procesal en otros ámbitos, como el familiar, el civil o el laboral, representa una amenaza seria a la legitimidad del sistema de justicia penal. Las denuncias falsas, si bien constituyen una minoría, pueden tener consecuencias devastadoras para quienes las sufren. Más aún cuando estas denuncias se presentan con elementos que no permiten una inmediata verificación o que se apoyan en presunciones automáticas de credibilidad. En este sentido, es fundamental que los operadores de justicia mantengan una actitud objetiva, imparcial y técnica, valorando las pruebas con rigor y sin prejuicios de género, clase o ideología. La lucha contra la violencia no se fortalece con denuncias infundadas, sino con una actuación estatal seria, diligente y respetuosa de los derechos de todas las partes. 5. Consecuencias en la vida del denunciado, laborales, familiares y reputacionales. Cuando una persona es denunciada penalmente, aún sin sentencia, sufre consecuencias que afectan profundamente su vida. La sola apertura de una investigación puede dar lugar a suspensiones laborales, deterioro en las relaciones familiares, pérdida de vínculos con los hijos, estigmatización social y afectación de su reputación personal y profesional. Estas consecuencias se agravan cuando la denuncia se basa en hechos que no configuran delito, pero que han sido interpretados de forma extensiva o subjetiva como violencia. El principio de proporcionalidad exige que las medidas adoptadas en el proceso penal estén justificadas, sean necesarias y respondan a una evaluación concreta del caso. No puede permitirse que el solo hecho de ser denunciado, sin análisis jurídico riguroso, derive en sanciones anticipadas o en la destrucción de la vida personal y social del imputado. El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo ni condicionado al género o al tipo de denuncia. Debe ser un valor transversal en todo el ordenamiento jurídico. A lo largo de este libro, se desarrollan con profundidad estos y otros aspectos relacionados con la delimitación jurídica de la violencia. Se parte del reconocimiento de que el fenómeno de la violencia contra las mujeres es real, grave y requiere de respuestas estatales firmes, pero también se afirma que dichas respuestas deben enmarcarse dentro de los principios que rigen el Estado de Derecho. El abuso del término violencia como categoría penal, sin el debido respaldo legal, doctrinal y jurisprudencial, genera más problemas que soluciones. Desnaturaliza el concepto, debilita las instituciones y produce injusticias silenciosas que rara vez reciben atención pública. Por eso, este libro propone un análisis técnico, sistemático y respetuoso de los derechos de todas las personas, con el objetivo de contribuir a una justicia penal más racional, más garantista y más humana, porque la violencia verdadera debe ser perseguida y sancionada con todo el rigor de la ley. Pero también porque hay momentos, situaciones y conflictos donde, jurídicamente hablando, la violencia no es violencia.